La primera etapa de la guía consiste en los aspectos introductorios en la obra. Primeramente tenemos en qué sentido se considera la obra Persépolis como un texto de prosa no ficcional, específicamente autobiografía, pues a la hora del receptor de leer se logra observar el uso de la deixis personal, el paso del tiempo, opiniones, aspectos y características físicas de los personajes del inicio del tomo hasta el final de los cuatro tomos. Una cita bastante interesante que la misma Mary Jane Satrapi dijo es: esta soy yo cuando tenía 10 años, lo cual se logra ver en la utilización de modalizadores como la exit personal, lo cual reafirma que está en primera persona, ya que la novela está escrita de una manera donde Mary Jane, la personaje principal, relata lo que fue crecer en un ambiente en donde el Islam toma poder y está la presencia bélica. Seguidamente está la pregunta: de qué forma se construye el lenguaje verbal y no verbal dentro de la obra? En Persepolis, además de ser un cuento que por medio de sus recursos lingüísticos, como los tipos de oraciones, modalizadores, tonos, registros, y por sus recursos gráficos como las sombras, los elementos, tipografía y el color, el lenguaje verbal es el más presente durante la lectura, ya que, valga la redundancia, es lo que el lector lee, pero a la hora de observar lo gráfico hay aspectos simbólicos que las palabras no logran decir. Por ende, ¿en qué sentido el estilo de la autora permite transmitir los temas centrales de la obra? Pues Marjane Satrapi emplea un estilo, ya sea en cuanto a los recursos lingüísticos o gráficos, en gran medida peculiar, pero un tipo de peculiar muy interesante y que hace diferenciar a Marjane de todos y todos los escritores. Según Nuria Barrios, Marjane afirma pintar en blanco y negro porque sus dibujos estarían llenos de sangre si utilizara el color. Esto afirma el tipo de decisiones que Satrapi aplica para realizar su trabajo. Al igual que con los recursos lingüísticos, McCain utiliza el registro informal, ya sea la subjetividad y el gran uso de modalizadores para demostrar el punto de vista personal. Mary Jane y sus características como escritora es de gran manera eficaz para poder transmitir sus inquietudes desde un punto de vista personal. Y por último, ¿de qué forma se emplean los conceptos de identidad, representación y creatividad en los cuatro tomos de Persépolis? Pues Persépolis es una historia contada de una perspectiva oriental que rechaza el Islam, una perspectiva que rara vez es asignada en América Latina y sus centros educativos. Por ende, la identidad es un concepto que se abarca en cada tomo, una Mary Jane que relata una biografía de lo que fue su vida como niño hasta una joven adulta, donde cae religión, gustos musicales, ideológicos, gustos amorosos y de cómo mirar la vida. Es un proceso de autodescubrimiento a base de las situaciones vividas. En cuanto a la representación, durante la lectura hay representación a la comunidad LGTB+, por ejemplo, en el cuarto habitación que Jane perteneció por un gran tiempo, rompiendo estereotipos de género, como la mujer que lucía también un bigote según su cultura, y hubo mucha representación a lo que las personas que viven en situaciones de guerra es: opresión a la manera de pensar diferente y a todas aquellas personas que buscan un cambio. Por último, la creatividad de cómo el emisor relataba la obra por medio de una primera persona y con viñetas hace la lectura ser más visualmente estética al lector y engancharlo de una manera realmente distinta a leer una obra de solamente texto, sin dejar al lado cómo Mary Jane tiene un pensamiento muy peculiar y distinto a lo que era en la época, y la manera que ella analizaba y pensaba en las situaciones es muy interesante. En fin, es una obra con abundancia de identidad, representación y creatividad, que por medio de estos conceptos el lector logra tener una mejor comprensión del contexto y pensamientos de Mary Jane y la situación del contexto. En cuanto a la segunda etapa de la guía, es el contexto. La primera pregunta consiste en qué medida puede la literatura transferir eficazmente conocimientos históricos. Debido a que la obra muestra repetidamente cómo es el contexto en el que se da, ya que este es una parte fundamental de la obra debido a que la obra gira alrededor del contexto de la obra, el cual sería la revolución iraní y la guerra del Golfo, mencionando cómo estos hechos han ocurrido, en qué consiste, cómo fueron afectados a la población y cómo la situación de los ciudadanos implicados en los sucesos. También, hasta qué punto es considerado la obra Persepolis como una novela gráfica postmodernista, pues Persepolis aplica conceptos de ambos postmodernismo y modernismo, tal como la narración de un pasado, presente y un futuro.
en donde se toca temas como ideologías, represión, individualismo y rebeldía ante la autoridad y la búsqueda de un cambio. Como resultados a una obra en primera persona que aplica conceptos del postmodernismo para relatar una historia desde el punto de vista de una niña en un país donde el Islam toma el poder. También, de qué manera los valores y las creencias de la comunidad en la que habita la protagonista pueden resultar locales, regionales o universales según el relativismo cultural. En Marjane viene una comunidad en la cual hay personas que obedecen al Shah y otros que en cierta medida desobedecen sin ser percibidos. Es una realidad la cual realmente demuestra lo que sucedió en un Irán del siglo XX según el relativismo cultural, donde no solo es un problema local y regional del país, lo cual lastimosamente las personas debían de obedecer, sino que universal, ya que el concepto de represión de potencias y personas ante la minoría no solo es visible en Irán, sino que alrededor de todo el mundo durante la existencia de la razón. Por ejemplo, la colonización de América, la colonización de África, entre otros, por el hecho de obtener poder y riquezas como objetivo final. ¿Y en qué sentido las relaciones entre la protagonista y los demás personajes permiten analizar esos valores y creencias? Pues las conversaciones del Marjane, al ser en primera persona y al lograr observar los pensamientos y prejuicios de Marjane ante las personas, facilita al receptor a tener un mejor entendimiento de cómo la protagonista pensaba y quería ser correcto e incorrecto. Y hasta qué punto el concepto del bien y mal está acorde al relativismo moral a partir de la novela. Pues la experiencia al ser relatada desde el punto de vista del afectado, hay una clara visión de lo que se percibe como erróneo y correcto dentro de Persepolis. Por ejemplo, el Islam, según Marjane, y desde su punto de vista, y relativismo moral. Es una forma de adoctrinación, una perspectiva occidental, pero según el Oriente, el Islam fue lo mejor que le había pasado a Irán. Por último, ¿en qué medida el determinismo influencia en la conducta de los individuos, según el contexto en el que viven? Eh, en persona, con tal de transmitir al mundo el sufrimiento de los iraníes, Persepolis relata la historia de una joven de una clase privilegiada en Irán, la cual sus padres tienen rasgos izquierdistas. Eso influye el determinismo moral y personal de Marjane a la hora de crear juicios y acciones ante el Estado islámico. Por ejemplo, la rebeldía de Marjane al salir de la calle con una chaqueta que decía Punks Not Dead y unos Nike. Sabía que eso la ponía en riesgo, pero por medio del determinismo y sus creencias, eso no le impidió de las condiciones que podía implicar actuar de esa manera. En fin, el determinismo es un concepto que se aborda en el total de los 4 tomos, ya que es la forma que una persona aplica sus pensamientos y acciones a base de sus creencias y valores. En la parte 3 analizará cómo en los diferentes tomos la autora utiliza los diferentes conceptos de creatividad, representación y identidad. En el tomo 1, en la viñeta, se muestra cómo la autora utiliza el concepto de creatividad. Un ejemplo de esto es la metáfora, que hace referencia al pueblo que estuvo dormido. Esto es como una forma de expresar cómo el pueblo estuvo dominado y reprimido sin hacer nada, como si estuvieran dormidos durante tantos años. Asimismo, se muestra cómo la autora utiliza el plano como un fin creativo, esto al usar un gran plano general, como se muestra en la viñeta, donde se ve la metáfora de los ciudadanos dormidos. Y la autora utiliza un gran plano general para mostrar a todos los ciudadanos dormidos, pero también para mostrar cómo algunos están despertando, refiriéndose a que los ciudadanos están empezando a hacer algo para terminar con su represión, que se puede interpretar como la revolución y como un despertar. Por último, se muestra cómo la autora utiliza el color de una manera en la que se puede mostrar que es de noche. Esto, al fondo, ser un color negro, como se muestra en la viñeta, esto acompañado de la luna. La autora usa este recurso con el fin de dar más sentido a la metáfora del pueblo dormido, ya que la noche es la hora en la que todas las personas duermen, y de esta manera complementar más la metáfora. En conclusión, se analizó cómo la autora utiliza el concepto de creatividad al utilizar una metáfora para representar cómo los ciudadanos
no hacían nada al estar dominados, como si estuvieran dormidos, y la autora utiliza diferentes recursos para apoyar y complementar la metáfora. En la viñeta se muestra cómo los conceptos de identidad son representados, como es el caso de la viñeta que se analizará, donde se muestra mediante el plano, el cual es general, cómo la identidad de la niña es eliminada mediante el uso del velo, ya que este no permite mostrar rasgos físicos, además de los faciales eliminados, así en parte de su identidad. Y como en la viñeta se observa, es difícil diferenciar entre las niñas presentes en la viñeta, al solo poder observar ciertos rasgos físicos. Por otro lado, en las viñetas se puede apreciar cómo el autor utiliza los conceptos de representación para reflejar la opresión en la obra, esto mediante los gestos de las niñas donde se representan opresión y obligación al ponerlas a golpearse el pecho por las víctimas de la guerra. Como se menciona en el cartucho de la viñeta donde menciona que las ponía a llorar por las víctimas de la guerra. Y la autora emplea esta forma creativa para mostrar cómo las niñas eran obligadas a llorar por las personas que murieron en la guerra mediante sus gestos, ya que si fuese el caso de que las niñas de verdad sufrieran por las víctimas, estas tendrían rastros de tristeza y lamento, el cual no es el caso. Y por último, en la viñeta se muestra cómo la autora emplea el concepto de la creatividad, esto mediante el uso del color. Como se muestra en la viñeta, donde esta eh, está completamente pintada de negro, esto acompañado del texto simulando la oscuridad. En conclusión, se muestra cómo la autora utiliza el concepto de creatividad para representar diferentes situaciones que ocurrieron en el contexto de la obra, como fue la represión que se ocurre y que se observa en el pueblo y en las niñas, además de cómo estas su identidad es arrebatada mediante el velo. En el tomo 3 se muestra cómo la autora utiliza diferentes conceptos de creatividad, representación e identidad. Esto se muestra en la viñeta donde se observa el concepto de representación mediante el plano, donde la autora utiliza un plano general para mostrar a Marjane con un físico diferente y más grande, representando cómo se sintió Marjane con los cambios que ella tuvo debido a la adolescencia. Por otro lado, se muestra cómo en la viñeta la autora emplea el concepto de creatividad al usar una hipérbole, para mencionar cómo Marjane cambió dentro de la obra. Esto se muestra en la viñeta donde Marjane se ve como un tipo de gigante o monstruo, representando sus cambios, con el propósito de representar de una forma creativa cómo los adolescentes cambian, ya que muchas veces cuando los adolescentes empiezan a cambiar, ya que estos se sienten como monstruos, por estar cambiando lo que ocurre al entrar a la adolescencia, como fue el caso de Marjane, que como mencionó en la obra, ella tuvo muchos cambios de los 15 a 16 años. Asimismo, en la viñeta se muestra cómo la autora emplea el concepto de creatividad para representar la transformación que tuvo Marjane cuando pasó a la adolescencia. Esto se observa cómo la autora utiliza líneas cinéticas con el fin de mostrar a Marjane se transforma y dar a entender que la transformación sí fue impactante mediante las líneas cinéticas. En conclusión, se muestra cómo en la viñeta la autora utiliza los diferentes conceptos mediante los recursos, tanto gráficos como lingüísticos, para mostrar cómo Marjane se transformó y crece como adolescente. En el tomo 4 se observa cómo la autora utiliza el concepto de la creatividad, como se llega a observar en la viñeta donde se analiza una metáfora, la cual tenía la impresión de andar por un cementerio. Esto para referirse de una forma creativa e indirecta a todas las muertes y desastres que ha ocurrido en la ciudad debido a la guerra y todas las consecuencias que ésta conlleva. Asimismo se observa cómo la autora utiliza el plano, siendo este un plano general, para complementar la metáfora mencionada. Esto se muestra en la viñeta donde se observa a Marjane caminando por una ciudad, pero debajo de la ciudad un montón de calaveras y eh, restos de edificios, haciendo referencia a todas las personas que han muerto en esa ciudad y a todas las destrucciones de edificios y hogares que han sido ocurridas en esa misma ciudad por la misma guerra. Por otro lado, se muestra cómo la autora utiliza el color como una forma creativa de representar la muerte y la vida en la viñeta, como se muestra en la viñeta, donde el área de que se encuentra Marjane caminando es blanca, haciendo ilusión a la vida y a la superficie.
y la zona debajo de Marjane de color negro, haciendo referencia a la muerte, simbolizando la creencia de que la superficie es de los vivos y abajo de la tierra el hogar de los muertos. Para concluir, se muestra cómo la autora utiliza la creatividad para mostrar cómo la guerra ha causado tanto daño, llegando a causar que Marjane se sienta en un cementerio al estar caminando por la ciudad, y cómo esta representa todo lo que hubo antes de la guerra y cómo quedó enterrada bajo tierra debido a la guerra causando tantas muertes. El contexto dentro de la obra es un tema importante el cual se debe analizar, ya que dependiendo del contexto, la forma en la que un texto es captado puede variar, ya que el contexto es como eran o son los tiempos que están pasando y cómo era la cultura o tradiciones en ese momento. Y este puede llegar a afectar a las obras a la hora de leerlas, como podría ser el caso de Persepolis, donde su contexto de producción es Irán, muy afectado por la revolución y la guerra, donde la población está siendo muy afectada y es constantemente involucrada en ataques causando mucha destrucción y muertes. Además de que las mujeres en ese momento, incluso actualmente, no poseen igualdad y su posición es muy oprimida. Esto llegando a causar impactos o sorpresas en los lectores, ya que en la actualidad el problema de la desigualdad entre géneros es un tema por el cual se está luchando para eliminar y acabar. Además de que actualmente el tema de la guerra es un tema el cual no es muy común. Aunque actualmente existen muchas guerras en proceso, el tema de la guerra no es algo muy común. En conclusión, el contexto de producción como el de recepción son afectados dependiendo del contexto en el que se lee la obra o se escribe. Y el contexto siempre va a influir en la recepción del texto, ya que siempre es diferente y causa que influya en el lector, ya que el contexto varía. Mediante los textos, los lectores llegan a aprender y conocer sobre nuevas culturas con diferentes tradiciones y costumbres. Un ejemplo de esto es Persepolis, donde se muestra la vida de Marjane, donde se observa las diferentes culturas las cuales la protagonista interactúa, además de que se muestra en repetidas ocasiones cómo es la cultura iraní, principalmente en qué consiste la cultura y costumbres, y cuáles son sus diferentes tradiciones y cómo son sus costumbres, como menciona en la cita. Además de que se muestra cómo la cultura iraní fue cambiando con el avance de la revolución y la guerra, donde se observa cómo se implementan nuevos regímenes a la cultura iraní. Además de que muestra cómo se produce un choque de culturas en la obra cuando Marjane llega a Austria, donde la cultura de austriaca era muy diferente a la de Marjane, teniendo que adaptarse a diferente cultura y al mismo tiempo transmitir a los lectores cómo son las diferentes culturas con las cuales Marjane llega a interactuar a lo largo de la obra. En conclusión, como se mencionó anteriormente, los textos son medios para enseñar y transmitir cantidades de información, como es la cultura de diferentes países. Y mediante el texto, los lectores llegan a aprender y conocer diferentes culturas que existen en el planeta, como es en Persepolis, donde se muestra cómo son ciertas culturas, permitiendo a los lectores conocer sobre estas culturas y ir ampliando su conocimiento. La forma de hablar de las personas representa bastante sobre el individuo, ya que esta es la forma en la que los humanos se expresan, y mediante la forma de hablar se identifican diferentes factores. Un ejemplo de esto sería de dónde proviene el individuo, ya que el lenguaje no siempre es el mismo en todas las zonas, al este siempre ir variando. Además de que, según la forma de hablar, se puede determinar cómo es la persona socialmente, si es una persona cerrada o muy abierta. Además, cómo es esta persona, dependiendo si su lenguaje es amable o grosero. Además, por otro lado, se puede determinar el estado de ánimo de un individuo, dependiendo de si su lenguaje es muy alegre y feliz o si su lenguaje es enojado o triste. También que la forma de hablar no depende de la situación socioeconómica de un individuo, ya que el lenguaje es universal y eso no tiene barreras ante las clases sociales. Y en conclusión, como se mencionó, el lenguaje es la forma en la que todas las personas se comunican y a la vez se expresan. Y según la forma en la que estos se expresen, se puede conocer como la identidad de una persona.